en pocas manos, ¿no? A generar un fenómeno de ese tipo. Ese es el llamado Consenso de Washington, pero bueno, lo planteo como ejemplo de el cambio de la reorientación del Estado, lo cual fue de la mano de reformas en los gobiernos y en la forma de hacer las cosas. Entonces, las reformas de este tipo en los países de la OECD, los países desarrollados, fueron en ese sentido. Por ejemplo, focalizar la acción pública en los resultados, conforme a criterios de eficiencia, eficacia y calidad en el servicio. Sustituir las estructuras organizativas jerárquicas y altamente centralizadas en más bien instancias, estructuras más cercanas a los clientes, ¿no? Autocríticas y con mejora continua, ¿no? Flexibilidad para explorar opciones distintas a la prestación pública directa, ya veíamos hace rato, es decir, prestar directamente los servicios públicos, permitiendo que las empresas privadas se hicieran cargo de ellas y más bien concentrándose en una idea de regulación, ¿no? O hacer una regulación concentrada en cómo hacer los costos más eficientes. Reforzamiento de las capacidades estratégicas de la alta dirección de gobierno, reacción y rapidez. Es decir, cómo generar mejor reacción dentro del gobierno ante los cambios de la sociedad, de las demandas, y obviamente ante transformaciones, sobre todo en lo tecnológico, que también generaron ahí presión, ¿no? Para que los gobiernos actuaran más rápidamente. Y obviamente establecimiento de metas sobre todo a partir de productividad, ¿cierto? Como ven, cómo generar aprendizajes del sector privado en el sector público. Para que esto se dieron este tipo de reformas, ¿no? Descentralización de responsabilidades de la gestión de recursos humanos desde el centro hacia instancias más cercanas a donde se hacen las cosas. Es decir, por ejemplo, no sé, el gobierno federal o el gobierno central, las decisiones de contratación, por ejemplo, ya no tanto concentradas en la cúspide, sino en las oficinas directas donde se ven los problemas, ¿no? Estuvimos haciendo un repaso del tipo de reformas que se dieron en los países desarrollados, países pertenecientes a la OECD, que pueden ser características de estas reformas llamadas de nueva gestión pública. Delegación de responsabilidades, ya decíamos, a las agencias no tanto centralizadas, y así en un proceso de descentralización importante, tanto de recursos humanos como de otro tipo de recursos. La línea de política o estructura enfatiza unos estándares básicos, es decir, se plantean pisos mínimos para cumplir. Los benchmarking famosos, bueno, el seguimiento de buenas prácticas, que finalmente tratan de generar aprendizajes. El presupuesto de manejo de los recursos también se delega a los departamentos y agencias, es decir, no tampoco se centraliza. Mayor flexibilidad en el salario, el empleo y las plantillas, ya no se contrata con sistemas de contratación colectiva, es decir, te contratan por 3 meses, por 6 meses, por un año. Tu sueldo depende de la productividad. Medidas de entrenamiento y formación para construir capacidades y competencias y flexibilidad laboral. Y reformas a los sistemas retributivos, introducción a sistemas de incentivos, pensiones para producir, ya no te jubilas, ¿no? Sino generas otro tipo de incentivos. Esto, insisto, son reformas que se dieron, por ejemplo, en los países desarrollados. Entonces, bueno, lo que tenemos es una transición que va de un modelo tradicional, ¿no? El enfoque burocrático que planteábamos, tradicional, weberiano, donde lo que prevalece es el criterio jurídico técnico en la toma de decisiones, la separación propiamente dicha entre política y administración, y o más bien con estructuras altamente jerarquizadas, al cambio de del modelo, cambiando una orientación centrada en procesos dirigidos a la eficiencia, a resultados, ¿no? A una orientación al usuario, ¿no? Rutinas que finalmente también te lleven a una orientación
hacia el usuario, ¿no? A mejor eficiencia, o estructuras precisamente más abiertas a los usuarios y estructuras que finalmente faciliten la eficacia. Es decir, la nueva gestión pública podemos entenderla como un conjunto de doctrinas administrativas que buscan establecer estructuras, procesos y rutinas administrativas orientadas a satisfacer a los usuarios. Entonces, comparando, para ir cerrando, concluyendo, los dos modelos, pasamos de un modelo tradicional que en términos de procesos y recursos lo hace asignando recursos justificado en gastos, a una asignación ahora con base en medición del desempeño, ¿no? Es decir, antes gastábamos, presupuestábamos conforme pues venía ya inclusive la tradición, ¿no? Los programas que ya nos venían heredando, y ahora vamos transformándolos de acuerdo al desempeño, se supone. Los procesos se apegan a reglamentos, en el modelo tradicional a un rediseño de procesos más bien en medida de obtener resultados, de una evaluación hacia el final, es decir, agregada del proceso, a una evaluación constante con base a resultados, ¿no? Permanente. Ahí me regresé, perdón. En términos de rendición de cuentas y control, tenemos una rendición de cuentas en el modelo tradicional muy jerárquica de tipo política. Ahora una rendición de cuentas con base a recursos utilizados y metas alcanzadas, de un control basado en insumos, es decir, finalmente lo que gastas, lo que necesitas, a te doy más en función de tus resultados, de un involucramiento poco de la ciudadanía en el proceso de elaboración de políticas públicas a un involucramiento mayor de la ciudadanía. En términos de cultura organizacional, pasamos de una cultura más bien de tipo burocrática apegada a procedimientos y rutinas a buscar la mejora en el desempeño, de un modelo tradicional poco flexible y resistente al cambio a la necesidad de otorgar mayor autonomía presupuestal y de toma de decisiones en las agencias que finalmente viven los problemas a diario de la gente, de respuestas ineficaces a la ciudadanía que cada vez es más demandante, a una búsqueda continua de la satisfacción de los usuarios. Pues bueno, esas son las características generales. Las reformas en América Latina, que finalmente han ido orientadas a una creación del servicio civil de carrera, de reducir y simplificar administrativamente los procedimientos, de descentralizar funciones o de fortalecer mecanismos de control, va acompañada de un escenario muy particular, ¿no? Es decir, de siempre una búsqueda por la estabilidad macroeconómica, de un proceso de democratización y a la necesidad de crear estructuras que combatan la corrupción y generen mayor transparencia. Lo cual, este escenario, sobre todo estos elementos contextuales, generan, obviamente, a diferencia de los países desarrollados, pues un contexto muy particular, ¿no? Como dice aquí, la nueva gestión pública en América Latina ha tenido poco impacto y su incorporación ha sido errática. Primero deben adoptarse reformas al modelo tradicional para crear un servicio civil de carrera, ¿no? Finalmente nosotros tenemos una demanda por crear efectivamente una estructura más flexible, más democrática, más abierta, como lo demanda la nueva gestión pública, pero antes pasando también, por lo menos, por acabar de madurar el modelo burocrático weberiano. Es decir, no tenemos servicio civil de carrera, seguimos asignando puestos de acuerdo a la lealtad política, a subir en la estructura administrativa de acuerdo a la lealtad, y no al mérito, o sea, el mérito en términos de conocimiento. Es decir, tenemos el doble reto de concretar lo que busca el enfoque de la nueva gestión pública, pero a la vez consolidando el modelo burocrático tradicional. Y pues bueno, la falta de estabilidad macroeconómica y política son un fuerte obstáculo para la modernización administrativa. Bueno, compañeros, hasta aquí le voy a dejar hoy. Recuerden que tienen que entregarme su tarea por correo electrónico, las lecturas y sus reportes de lectura. Y pues bueno, por ahí en sus reportes incluyanle sus comentarios con respecto a sus reflexiones que les surge a partir de lo que estamos hablando aquí en esta grabación, ¿no?
Y pues bueno, muchas gracias por la atención. Espero no haberlos aburrido. Digo, espero que no haya sido muy tedioso estar aquí escuchando. Y mejor nos vemos en clase en la próxima. Hasta luego.